Hola, en esta sesión hablaré un poco sobre las leyes de los gases y una ecuación para definirlas. Cuando hablamos de gases, tenemos que introducir algunos parámetros que la definen. Por ejemplo, la presión, el volumen que ocupa, la cantidad de sustancia o la cantidad de gases que habrá en moles y la temperatura a la que se encuentra dicho gas. Todos estos parámetros van a ser importantes para definir la ecuación de los gases ideales. Entonces, vamos a establecer una ecuación basada en la presión y ver cómo se relaciona la presión a otras variables. Por ejemplo, si la presión aumenta, ¿qué pasaría con el volumen? Entonces, podemos pensar que tenemos un conjunto de átomos o moléculas de gases y si nosotros aumentamos el volumen, entonces esa misma cantidad de gases hará menor presión. Y básicamente entonces la presión es inversamente proporcional al volumen. Si en este sistema de gases nosotros incluiríamos más moléculas, entonces aumentaría la presión. Entonces la presión es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Igualmente, si nosotros aumentamos la temperatura, también habrá mayor presión. Entonces, podemos de una forma general definir una ecuación basada en que presión es igual a todo lo que es proporcional ir arriba y a lo que es inversamente proporcional abajo. Sería cantidad de sustancia por temperatura entre volumen. Muchas veces cuando se define una ecuación hay que incluir una constante. Entonces podemos incluir esa constante que es presión igual a nRT entre volumen. Se ha encontrado experimentalmente esa constante y es la constante de los gases ideales y está expresada como 0.082 atmósferas litros entre mol Kelvin. Por lo tanto, estas son las unidades en las que uno trabaja cuando resuelve problemas basados en los gases ideales. Se utiliza para presión, se utiliza atmósfera, para volumen litros, cantidad de sustancia mol y temperatura Kelvin. Ahora, seguimos adelante y podemos establecer también otra forma. Esta forma de expresar la ecuación se puede expresar también como presión por volumen es igual a nRT y luego podemos también expresarla como presión por volumen entre temperatura, ya poniendo todos los parámetros juntos, es igual a nR. Si en este experimento o en este sistema mantenemos la cantidad fija de moles, entonces este valor va a ser un valor constante y podemos deducir otras leyes que se basan en esta ecuación. Por ejemplo, imaginémonos que ahora vamos a hacer un experimento donde vamos a mantener la temperatura constante en un proceso isotérmico y vamos a cambiar lo que es la presión y el volumen. Y vemos cómo cambia, si por ejemplo cambiamos la presión, cómo se altera el volumen, en cuánto se altera, o si cambiamos el volumen, cuánto se altera la presión. Y resulta pues que si quitamos la temperatura porque ya es constante, entonces podemos definir una ecuación donde presión 1 por volumen 1 será igual a la presión 2 por volumen 2 porque ya hemos definido que este término es constante. Y justamente esta va a ser la ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante. Podemos igualmente sacar otros si cambiamos lo que va a ser constante. Por ejemplo, podemos tener presión constante. En proceso isobárico podemos tener un proceso isotérmico, podemos tener volumen constante. Si tenemos la presión constante, eliminamos la presión de la ecuación y podremos relacionar el volumen con la temperatura. O sea, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y justamente es otra ecuación
que es la ley de Charles Gay-Lussac. Bueno, con esta pequeña introducción espero que se pueda entender un poquito más sobre la fórmula de los gases ideales.